Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38 en la mañana. Muy bien, querida audiencia. Quiero empezar a esta hora, primero saludando a todos quienes están conectados ya con nosotros. Como siempre, la habitual visualización que tenemos en nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook cuanto en YouTube. Muchas gracias por aquello, por vuestra generosa sintonía, por compartir este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Quiero saludar este 19 de octubre a la cumpleañera del día, que es mi hija, a mi María Gracia. Está de cumple el día de hoy. ¡Qué barbaridad! 27 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Aunque no lo crean, yo ya tengo una hija de 27. Ya tengo una hija de 27 años de edad. Así que mi María Gracia, que no la tengo acá cerca, está justamente desarrollando su vida lejos de acá de la casa. Le deseo todas las bendiciones del mundo a mi hija, a mi nenita, a mi chiquita. Todavía ella va a ser siempre mi chiquita. Todas las bendiciones del mundo, mi abrazo, mis besos, mi cariño, mi amor para mi hija, que el día de hoy cumple 27 años. Así que a mi María Gracia, que Dios me la bendiga. También Katy Salazar está en sintonía desde Guayaquil, ¿no? Y me dice, si es posible, enviar saludos a tu fiel seguidor en Jipijapa, a don Armando Álvarez Mendoza. Qué gusto, don Armando, gracias. Fiel seguidor nos dice, muchas gracias por sumarse, por seguirnos, por ser parte de este esfuerzo informativo a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Muchas gracias. También a todos quienes cada mañana tienen la gentileza de conectarse con nosotros, ¿no? Gracias, el saludo, querido Milton. Igualmente mi colega y amigo Milton Pérez sumándose a la salutación para mi enana. Bueno, entramos en materia, querida audiencia, 6:40 en la mañana. Tal vez, ¿cuál es la noticia política más importante de esta hora? Simplemente se ratifica, querida audiencia, lo que ya este periodista expresó en este espacio al día siguiente de la presentación de las preguntas de la consulta popular, de las 8 preguntas originales de la consulta popular por parte del presidente de la República. El verdadero interés de la consulta popular que impulsa el gobierno del presidente Lasso es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Lo dijimos hace semanas, cuando presentaron las primeras 8 preguntas. 3 de temas de seguridad, 3 de temas institucionales y 2 de temas ambientales. Pero si uno revisa las 8 preguntas, sin lugar a dudas, y lo dijimos hace semanas, el corazón de la consulta es el presente y futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como pasó hace varios días. Y ayer se ha ratificado, porque por supuesto, la Corte Constitucional, ¿qué hizo la semana anterior? La Corte no es que no calificó las preguntas, porque el término está mal utilizado y hay lamentablemente colegas, algunas personas que utilizan mal el término. No es que la Corte no calificó, porque ese no era el trabajo de la Corte. La Corte tenía que definir el procedimiento a través del cual se puede modificar la Constitución con base en las preguntas planteadas por el presidente de la República. Si es enmienda, si es reforma parcial o si se requiere una asamblea constituyente. Lo que hace la Corte la semana anterior, el pasado 13 de octubre, es establecer que en 6 de las 8 preguntas planteadas por el Ejecutivo es viable el mecanismo de enmienda constitucional. O sea, que el pueblo ecuatoriano directamente se puede pronunciar en las urnas y con su voto viabilizar una modificación constitucional. Para el caso de 2 preguntas, la pregunta 1, que tiene relación con la participación complementaria de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en temas de seguridad interna, y la pregunta 6, sobre la capacidad nominadora de autoridades de control por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre esas 2 preguntas la Corte señaló, aquí no corresponde enmienda, aquí corresponde reforma parcial, pero además, en el caso de la pregunta 6, porque hay que leer el pronunciamiento de la Corte, se advierte una excesiva intención del Ejecutivo de tener incidencia en la nominación de autoridades de control. De hecho, textualmente la Corte se había pronunciado señalando que hay una alta incidencia presidencial en la elección de autoridades de control. Y eso es lo que la Corte dictamina, señores. Esto no puede ser por la vía de enmienda. Esto tiene que pasar necesariamente por el filtro de la Asamblea Nacional, por la vía del trámite de reforma parcial.
y luego de que la Asamblea, en un trámite que dura más o menos entre el primero y segundo debate, es 3 meses, se convoque un referéndum ratificatorio de ese proyecto de reforma parcial de la Constitución. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, evidentemente, pues es complicado que en las condiciones políticas actuales, cuando el gobierno no tiene músculo político en la Asamblea, cuando el gobierno no tiene capacidad de diálogo con la Asamblea, más allá de los acercamientos de las últimas semanas, pero habrá que ver cómo esos acercamientos al final desembocan en cuestiones reales, porque digo, está bien que se presenten encuentros, que por ahí está listo un borrador de un proyecto de ley, pero habrá que ver luego en el trámite si efectivamente esos entendimientos iniciales entre el gobierno y el Ejecutivo, entre el gobierno y la Asamblea pueden rendir sus frutos, ya en la práctica. Pero a priori el gobierno no tiene músculo político en la Asamblea, a priori. Esto es política, cualquier cosa puede pasar, pero el día de hoy no tiene músculo político. Entonces el presidente de la República no se va a arriesgar a enviar un proyecto de reforma parcial a la Constitución a la Asamblea Nacional. Porque además hay que citar un antecedente. En el periodo anterior de la función legislativa, ya se intentó reformar la Constitución respecto de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y no hubo los votos, los 92 votos requeridos para aquello. No se los logró conseguir. Y finalmente el proyecto quedó allí. Lasso pretendía que sea convocada directamente a referéndum. La Corte le dice no, eso debe pasar primero por la Asamblea y el presidente evidentemente no se va a arriesgar a enviar un proyecto que tiene un futuro incierto en la función legislativa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ayer llegan a la Corte Constitucional y plantean 2 preguntas, tratando de asegurarse un pronunciamiento en positivo de la Corte. Plantean 2 preguntas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La primera, ¿está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público? De modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de esos procesos a las autoridades que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1. A ver, en la mayor parte de países que gozan de regímenes democráticos, las legislaturas designan autoridades de control. De hecho, en el caso del Ecuador, hasta el año 2007, el Congreso Nacional elegía autoridades de control. Pero ¿cuál ha sido el problema en el caso del Ecuador? El problema es que entre el año 79 y el año 2007, el Congreso Nacional eligió autoridades de control. Esa designación estuvo marcada por las mayorías políticas de turno, por la incidencia del poder político en la administración de justicia, por la desarticulación de ciertas mayorías y el armaje de otras a favor o en contra del gobierno de turno, hasta por denuncias de chantajes por parte de ciertos grupos políticos en el Congreso Nacional, e incluso cuestiones ineficaces, como lo que pasó entre 2003 y 2007 cuando el Ecuador no tuvo Contralor General del Estado. Para los que tienen memoria corta, les quiero recordar, y para los que creen que todo tiempo pasado fue mejor, les quiero recordar que entre 2003 y 2007, Ecuador tuvo 4 años un Contralor encargado, porque el Congreso Nacional no se podía poner de acuerdo para designar un Contralor titular. A ese punto llegamos, respecto del comportamiento de la clase política, que antepuso sus intereses particulares por encima del interés colectivo, que era designar autoridades de control, con base en ternas que generalmente enviaba el Ejecutivo. La mayor parte de autoridades de control se elegían de esa manera. ¿Qué es lo que hace la Constitución o el constituyente de Montecristi? Esos debates en donde se estableció justamente estos detalles que estoy señalando. Bueno, hay que modificar el mecanismo de selección de autoridades de control. Hay que crear un organismo que viabilice la participación de los ciudadanos. Que ustedes, que nosotros nos empoderemos de la designación de autoridades de control. Que las autoridades que sean elegidas, los superintendentes, el procurador, los señores del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Judicatura, etcétera. Obviamente hay procesos en los cuales se llevan adelante concursos públicos
y hay otros en donde son concursos cerrados. Pero la idea era ciudadanizar los procesos de selección. La idea era llevar adelante concursos públicos, donde participe cualquier persona, invitando a que los mejores se empoderen y sean parte de la cosa pública. Que la propia ciudadanía sea la que se encargue de revisar el cumplimiento de requisitos. Que los partidos y movimientos políticos no metan sus manos, y en algunos casos sus garras, en los procesos de designación de autoridades de control. Maravilloso desde el concepto. Y aquí la pregunta es, ¿funcionó? ¿Funcionó? Saben perfectamente que eso no funcionó. Porque esa ciudadanización en la designación de autoridades de control nunca se dio. No me digan a mí que al inicio sí funcionó. No, eso no funcionó. No funcionó. No funcionó. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue utilizado a conveniencia en los gobiernos del presidente Correa, del presidente Moreno y hoy del presidente Lazo. O sea, no vayamos a decir que antes sí funcionaba y que ahora no. O que antes no funcionaba y ahora sí. Falso. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a partir de esa concepción generada en el debate constituyente de Montecristi, de ciudadanizar los procesos de selección, jamás funcionó. Jamás. Se convirtió en un instrumento ese organismo del poder político de turno. Pulverizaron la idea de ciudadanizar la designación de autoridades de control. Y ahora se pretende, luego de estas experiencias, volver a la Asamblea, a la función legislativa, para que sea la que designe autoridades de control. Como digo, eso debería ser lo adecuado. Pero la pregunta es, ¿la clase política en el Ecuador estará a la altura de las circunstancias como para, en realidad, desde la Asamblea Nacional, llevar adelante un proceso de selección que implique, como dice la pregunta, porque la pregunta suena espectacular, ¿no? O sea, con esos adornos que suelen poner nuestras autoridades cuando plantean este tipo de modificaciones. Participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público. Meritocracia. Es una palabra tan gastada en el Ecuador. Porque aquí en el Ecuador, con las excepciones del caso, por supuesto, la meritocracia ha sido utilizada dependiendo de la conveniencia. La participación ciudadana, depende pues. Si el que participa me acolita o no, depende. Y el escrutinio público, ¿cuántas de las denuncias o impugnaciones generadas a nivel público son acogidas en los procesos de selección de autoridades de control? Las denuncias serias, digo, ¿no? Porque hay otras que se presentan solamente para incidentar procesos o porque de antemano, tras presentar esas denuncias, se pretende lograr la descalificación de tal vez algún candidato que no gusta al poder político de turno. Entonces yo pregunto, vamos a suponer que esta pregunta finalmente se califica así. Y vamos los ecuatorianos a pronunciarnos, y nos pronunciamos efectivamente porque se le retire la atribución nominadora a un organismo que inclusive los últimos 4 años ha estado plagado de problemas. El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha sido un organismo plagado de problemas. Yo estoy convencido que la mayor parte de ustedes, cuando escucha hablar del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el actual, lo primero que se le viene a la mente son los problemas para el control del organismo. El hecho de que 5 de los consejeros originales fueron censurados y destituidos por la vía de un juicio político. El hecho de que quien fuera presidenta de ese organismo fue destituida por una nueva mayoría del organismo afín al gobierno. El hecho de que ese organismo no ha llevado con mayor agilidad los concursos adelante, más allá de las explicaciones. Pero perdónenme, hasta el sol de hoy no tenemos contralor titular. 4 años tenemos defensor público encargado. Ni siquiera empieza el concurso para designar un nuevo defensor del pueblo titular. Se han demorado, pero no sé cuántos meses, como 9 meses, para llevar adelante un proceso de designación del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se demoraron en pedir al Ejecutivo la terna para el procurador y tenemos al procurador que está encargado o está en funciones prorrogadas. ¿Ah? Entonces mi pregunta es, suponiendo que el pueblo ecuatoriano se pronuncie a favor de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
ya no tenga la atribución nominadora y pase a la Asamblea Nacional. Con todos los filtros, los candados que quieran poner. Suponiendo que sea así. ¿Quién garantiza que la Asamblea Nacional y la clase política va a estar a la altura de las circunstancias y aplicará estos procedimientos que desde el concepto y desde la letra suenan maravillosos? ¿Quién garantiza? Porque ¿saben qué? Aquí en el Ecuador, lamentablemente, ni un concurso podemos hacer bien. Porque hasta esos procesos están marcados por el canibalismo político. Porque se pelean a dentelladas el poder, los unos y los otros. Los que antes tenían el poder y hoy son oposición, los que antes eran oposición hoy son el poder. Se pelean a dentelladas. Porque aquí en el Ecuador no tenemos, lamentablemente, una clase política que tenga la suficiente capacidad de generar consensos. Más allá de la orientación ideológico-política, pues. Más allá de que pueda apoyarse o criticarse al gobierno de turno o al poder político de turno. Aquí en el Ecuador nuestros políticos, con sus excepciones, no tienen esa capacidad de renunciamiento. Yo sí tengo esta duda, porque yo les digo, conceptualmente es lógico. La función legislativa debería designar autoridades de control, conceptualmente. O sea, no es descabellado. Pero yo soy de los que cree que lamentablemente, y a las pruebas nos remitimos, la clase política en el Ecuador no ha aprendido nada. No ha aprendido nada. Los que tienen un recorrido político, está claro que no han aprendido nada. Y los nuevos, ya que pedimos renovación de la política, resulta que en muchos casos incurren en las mismas prácticas, con las excepciones del caso, como siempre yo digo, no generalizo. Pero hay pues una renovada, entre comillas, clase política que incurre en las mismas prácticas de sus predecesores. Esa es la duda que yo tengo sobre esto. Porque si este país tuviese una clase política más madura, una clase política con mayor capacidad de análisis y de declinar posiciones, vean, de una, que la facultad nominadora vaya a la Asamblea Nacional, porque es lo que corresponde en un régimen democrático. Porque es preferible que una designación de una autoridad sea resuelta por 100, 120, 137, como es ahora, personas en lugar que por 7, que además casi nunca votan los 7, terminan votando 4, que forman parte de la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Conceptualmente digo. Pero a mí la práctica me genera estas dudas que he planteado. Eso por un lado. Y lo otro. La otra pregunta. ¿Está usted de acuerdo con modificar el proceso de designación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 2? Esta pregunta a mí me llama poderosamente la atención. Porque la plantean, y no me digan a mí que quienes hoy son gobierno no respaldaron la consulta popular impulsada por el gobierno de Lenín Moreno, en donde planteaba, como pasó en 2018, que también el interés superlativo era el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En esa consulta de 2018 habían dos preguntas de fondo, las que le interesaba al gobierno de Moreno. La eliminación de la postulación indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana. Y ahí nos preguntaron pues si queríamos cambiar la forma de designación de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y que los elijamos por la vía del voto popular, ¿se acuerdan? Primero el Consejo de Participación Ciudadana nacía de un supuesto concurso público. Y digo supuesto porque, insisto, yo soy muy crítico sobre la calidad de los concursos para designación de autoridades de control en este país. Soy muy crítico sobre eso. Después, por la vía del voto popular. La elección de 2019 fue desastrosa. Los candidatos no pudieron hacer campaña. Se demoraron, o sea, no se pudieron posesionar el 14 de mayo, se posesionaron recién en junio. Y ahora, cuando está en ciernes la renovación de ese consejo por la vía del voto popular, nos plantean otra modificación, otro cambio, que tiene que ver justamente con la forma de elección. Antes
supuesto concurso público, después voto popular y ahora que el Consejo sea integrado por la Asamblea. Al cabo de unos pocos años, una tercera modificación para integrar un organismo con el que daría la impresión que algunos no saben qué hacer. Yo no tengo dudas que hay la intención de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y probablemente sea lo que corresponde, con base en los propios errores y omisiones de ese organismo. Porque yo sí creo que ese organismo lamentablemente ha fracasado. Pero la solución será, con una clase política como la que tenemos, con sus excepciones, que todo regrese a la función legislativa. No hay tal vez la posibilidad de meditar un punto intermedio. Esto lo vamos a hablar ya mismo en nuestro panel, pero evidentemente, como decía al inicio de este comentario, queda confirmado que el verdadero interés del gobierno de hoy, del gobierno del presidente Lasso, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al final, este organismo, querida audiencia, ha sido utilizado para los intereses del poder político de turno. Ha servido para eso. Por cierto, y ya que hablamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, les cuento que hasta ahora, pese a que entiendo que fueron notificados hace varios días, hasta ahora no arranca pues el proceso de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En la Comisión de Fiscalización no han definido el cronograma, no hay nada. No hay nada. La pregunta es, ¿están quemando tiempo? Pregunto. ¿Están quemando tiempo? ¿Deliberadamente? ¿Para evitar que se lleve adelante ese proceso de juicio político? Yo creo que este tema también implica, la reflexión implica el análisis. Bueno, ahí tienen ustedes las dos nuevas preguntas que se convierten en este caballo de batalla de la clase política de hoy. Lo vamos a analizar ya mismo en nuestro panel con tres distintas voces, con quienes vamos justamente a explorar los diferentes escenarios de estas dos preguntas de la consulta popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.